4. Semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. En el problema nos dicen, en el triángulo ABC se traza el segmento de E. Este que vemos acá. Este segmento es paralelo al lado BC, al que podríamos llamar base de nuestro triángulo. Por lo tanto, por la información, podemos afirmar de que el segmento de E es paralelo con el segmento BC. Esta línea con esta línea. Entonces nos preguntan, ¿son semejantes los triángulos ADE y ABC? Justifica tu respuesta. Y nos preguntan, ¿cuál criterio de semejanza de triángulos puedes utilizar? Recordemos que estamos aplicando la semejanza de triángulos, y cuando hablamos de semejanza de triángulos es porque tenemos dos triángulos que cumplen ciertas características, que tienen algo en común y que los hace parecidos, aunque uno sea más pequeño que el otro o que aunque otro sea más grande que el otro. Ahora, los criterios de semejanza de triángulos, es decir, para que dos triángulos sean parecidos a pesar de que se vean uno más grande que el otro o de distintos tamaños, son los siguientes: lado, 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 es decir, que los tres lados estén formando una razón y que se mantenga al ir comparando los lados correspondientes de los dos triángulos. La otra razón es ángulo, ángulo, es decir, que tenga dos ángulos iguales los dos triángulos. Y por último, el lado, ángulo, lado, es decir, que tengamos dos ángulos que estén en forma de proporción, que cumplan una razón, que se mantenga esa razón, y que además el ángulo entre esos dos lados que estamos comparando por medio de razón sea igual. En este caso, la única información que nos dan es que tanto el segmento de E es paralelo con el segmento BC, y aquí se forman dos triángulos y los vamos a representar para que tengamos claridad y no nos confundamos más adelante en el proceso. Tenemos un duplicado de la imagen, entonces voy a representar, por ejemplo, con color rojo el triángulo grande, el triángulo inicial que teníamos, que este sería el triángulo. No ha quedado perfecto, pero ustedes lo comprenden, es el triángulo ABC, este de rojo, y de color morado vamos a trazar el triángulo pequeño, el nuevo, que sería el triángulo ADF, perdón, ADE. Entonces lo que nos preguntan es que si estos dos triángulos son semejantes, y tenemos que ir demostrando por medio de argumentos lógicos matemáticos si esto es cierto o no es cierto. Entonces, en la demostración tenemos que ver cuál de estos tres criterios podemos aplicar. No podemos aplicar de antemano el criterio lado, 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 porque no conocemos las medidas de sus lados, y no podemos establecer entonces razones con números para ver si se mantiene la misma razón. Ahora, el criterio ángulo, ángulo es muy probable que lo podamos aplicar aunque no tengamos medidas de ángulos en este caso, pero lo podríamos aplicar utilizando en este caso las rectas que tenemos aquí, las paralelas, que las vamos a prolongar para que veamos. Vamos a prolongar la paralela o el segmento de E, es decir, lo vamos a alargar, y también el BC. Entonces el segmento BA funcionaría como una secante de estas paralelas de color azul, una secante, es decir, que corta a estas paralelas en dos puntos, en un punto D tenemos aquí y en un punto B. Entonces aquí podríamos aplicar con esto el criterio ángulo, ángulo. Ahora, el criterio lado, ángulo, lado no lo podemos aplicar porque no conocemos la medida de los lados y no podemos establecer relación. Por lo tanto, la única vía que nos queda es comprobar o demostrar que estos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ADE, son semejantes, es decir, que son bastante parecidos por el criterio de ángulo, ángulo. Entonces tenemos que buscar que dos ángulos sean iguales
en dichos triángulos. Entonces, si nos fijamos, en primer lugar, tienen un ángulo común y es el ángulo A. Este ángulo es el mismo tanto para el triángulo de color rojo que habíamos explicado al principio como para el triángulo de color morado. Entonces vamos a establecer eso. Vamos a llamar los triángulos de forma correcta. Vamos a ver el triángulo rojo, el triángulo grande. Este sería el ángulo BAC. El ángulo BAC pues comienza en el punto B, en el vértice B, llega a y termina en C. Y la abertura que genera, si nosotros trazáramos una línea, es justamente esta, la que está en el vértice A. Entonces este ángulo, el ángulo BAC es igual al ángulo que vemos aquí del triángulo pequeño, que este sería el ángulo DAE. Entonces son iguales esos ángulos. ¿Por qué? Por ser un ángulo común, porque es el mismo ángulo para ambos triángulos, porque está un triángulo encima de otro y ese ángulo coincide. Entonces ya demostramos una parte, ángulo. Nos hace falta demostrar que tengan otro ángulo igual. Ahora, esto de las paralelas que habíamos trazado no eran de por gusto, y ya vamos a ver por qué. Si nosotros recordamos de las clases de octavo grado, de contenidos anteriores, cuando tenemos dos rectas que son paralelas y se traza una secante, se forman muchísimos ángulos. Entonces en este caso se forma este ángulo que es correspondiente con este ángulo. Entonces cuando los ángulos en una secante que se ha atravesado dos paralelas, tenemos los ángulos correspondientes, estos que vemos aquí. Estos ángulos por propiedades de estas rectas paralelas son iguales. Entonces vamos a tener que el ángulo ABC, que es este aquí, ABC, es igual al ángulo correspondiente del triángulo pequeño, que sería el ADE. Ángulo ADE. Entonces, ¿y esto por qué? Como habíamos dicho, por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Entre paralelas. Entonces, ahora si se fijan, ya tenemos dos ángulos iguales, por lo tanto podemos utilizar este criterio, el de ángulo, ángulo. Entonces vamos a concluir esta demostración en este caso y vamos a decir que por lo tanto el triángulo ABC es semejante, aquí hay que trazar una línea curva como si fuera el símbolo que lleva la ñ, con el triángulo ADE. ¿Y esto por qué? Por el criterio de ángulo, ángulo, de la semejanza de triángulo. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes, son bastante parecidos, aunque, por tener dos ángulos iguales. Veamos el comprende. En un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante original. Y se tiene que el segmento AD, este que vemos aquí para el triángulo pequeño, sobre el segmento AB, que sería el grande, es igual al segmento AE sobre el segmento AC, es decir, triángulo pequeño, lados del triángulo pequeño sobre el triángulo grande. Entonces esto se va a cumplir siempre que hayamos demostrado que los triángulos sean semejantes. Tenemos un ejemplo. En este caso, pues el ejemplo dice: en el triángulo ABC el segmento DE es paralelo al lado de A. Es decir, esto es paralelo a AB. Y nos preguntan, ¿cuál es la longitud de DE? Entonces, este triángulo nos da otra información adicional. Nos da un
lado, la medida de un lado pequeño con su correspondiente lado del triángulo grande. Y nos dan la medida del lado grande con el correspondiente lado pequeño, que es el que debemos de encontrar. Entonces vamos a aplicar esta información del comprende. Vamos a formar una proporción con la información que tenemos. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros tenemos que formar es la proporción. ¿Y cómo saber cuál es la proporción que debo de formar? Vemos que el lado BC es correspondiente con el lado EC. Y esa información de ambos lados la tenemos. Entonces, con ellos vamos a formar la proporción, que en este caso va a ser lado pequeño sobre lado grande, o triángulo pequeño sobre triángulo grande. El lado del triángulo pequeño que conocemos es EC, y eso va sobre, en una fracción, el lado grande, que sería BC. Esto a su vez va a ser igual con el triángulo que nos están pidiendo. Pues no olvidemos, perdón, que el lado que nos están pidiendo es este, es DE, este de color rojo. Entonces vamos a escribirlo, porque recordemos que es triángulo pequeño sobre triángulo grande, DE, y sobre él vamos a escribir su lado correspondiente, que sería el lado AB. Ahora, en esta proporción vamos a sustituir los valores que ya conocemos. Pues EC mide 9 centímetros, entonces nos va a quedar sobre BC, que mide 15 centímetros, y esto va a ser igual a DE, que es el valor del lado rojo que no conocemos, o segmento rojo, sobre AB, que sí lo conocemos, que es de 10 centímetros. Entonces vamos a resolver esto, y aquí lo que vamos a hacer es una multiplicación cruzada. Esto es lo que hemos estado haciendo en clases anteriores. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 9 por 10, que sería este primer cruce, igual al segundo cruce, que sería 15 por DE, por el segmento DE. Entonces resolvemos las operaciones. 9 por 10 es 90. Y eso nos queda igual a 15 por DE. Ahora, como nosotros queremos DE, podemos pasar este 15 a dividir al otro lado de la ecuación. Mucho cuidado, que si vamos a despejar DE, pues es la incógnita. Esta funciona como X. Y tenemos un 15 que está multiplicando a DE. Si lo vamos a despejar, este 15 pasa a ser la operación contraria. La operación contraria de esta multiplicación es una división. No hay que equivocarnos al pasarlo a restar o a sumar. Entonces nos queda 90 entre 15, que es igual al segmento DE. Ahora, si nosotros realizamos la división 90 entre 15, ya sea que sea una división pues manual o con calculadora, vamos a obtener que 90 entre 15 es igual a 6. Por lo tanto, el segmento DE, que es lo que nos preguntaban en el ejercicio, mide 6 centímetros. Esto de color rojo mide 6 centímetros. Y así se mantiene que pues estos triángulos son semejantes, tanto el triángulo pequeño, que es el CDE, como el triángulo grande, que sería el ABC. Ahora para el lapicito, pues dice: en el triángulo ABC, el segmento de F, este que vemos acá, es paralelo con el segmento BC, que vemos acá. Y además, el segmento DE es paralelo con el segmento AC. Entonces, literal A nos pregunta: ¿qué triángulo de los que se forman son semejantes entre sí? Bueno, aquí se forman muchos triángulos y vamos a ver entonces cuáles son los semejantes. Este, como es un tanto complejo y es distinto a lo que hemos visto en la clase, lo voy a resolver. Entonces, en este caso, lo recomendable sería
replantear la información que aquí nos dicen y separarla, llevarlos a casos más pequeños. Y por ejemplo, la primera información que nos dicen es que el segmento de F es paralelo con el segmento BD, y entonces lo vamos a copiar porque en eso nos vamos a enfocar, vamos a separar, resolver esto primero y luego esto, porque eso nos va a permitir tener más claridad y simplificar el problema. Entonces lo primero es que el segmento de F es paralelo al segmento BC. La línea que se le coloca arriba a las letras indica segmento. Entonces, ¿cuáles son los segmentos que están diciendo que son paralelos? DF y BC. Entonces, para la pregunta del literal A, en este triángulo, dice, ¿qué triángulos se forman? Que se forman son semejantes entre sí. Entonces aquí vemos que se forman dos triángulos. En primer lugar, un triángulo pequeño que lo vamos a llamar ADF, pues esos son sus vértices, y el triángulo grande, que era el original que teníamos, ABC, pues de la otra combinación que vamos a estudiar más adelante, que es esta, también se forman otros triángulos, pero por eso es importante volver a dibujar y solamente plantear la condición inicial. Si se fijan, aquí no hemos dibujado el segmento de E. Entonces, de esta forma se nos hace más fácil responder a las preguntas. Ahora, pregunta B. ¿Cuáles segmentos son proporcionales? Pues los que tendrían que ser proporcionales son los que son correspondientes entre sí. Vamos siempre triángulo pequeño sobre triángulo grande. En primer lugar, empecemos por estos que ya marcamos. El segmento de F sobre el segmento BC. Y esto a la vez tiene que ser igual con los otros segmentos, que sería lado pequeño AD, segmento AD sobre el completo, que sería en este caso AB. Y a la vez esto sería igual con el otro, que sería triángulo pequeño AF sobre segmento grande, que sería AC, todo el lado. Entonces, de esta forma hemos dado las respuestas a un 50%, porque solamente estamos estudiando el caso de que DF es proporcional con BC. Ahora, el otro caso es de que DE, el segmento DE, es proporcional con el segmento AC. Es decir, este segmento DE es paralelo con el segmento AC. Entonces, de esta forma, vemos que se nos forma triángulo 1, triángulo 2, o triángulo pequeño, triángulo grande, y podemos establecer también las proporciones correspondientes de E sobre AC y así los otros lados. Entonces, en este caso yo les invito a que ustedes terminen, hagan el planteamiento similar a este, pero para este caso dibújenlos en su cuaderno y así encuentren las respuestas que hacen falta para el literal A y el literal B. Ya con esto tienen una idea y lo pueden completar. Con este ejercicio es suficiente para el caso del lapicito de esta clase.